Saludos y bienvenidos al canal. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente interesante y es lo que dice el chat GPT sobre la moneda valiosa. Y sabemos que son muchos los que utilizan el chat GPT. Es un modelo de lenguaje grande, bueno, para los que no saben, ¿no? Y han desarrollado por OpenAI, que utilizan inteligencia artificial para mantener conversaciones similares a las humanas y también generan texto. Funcionan procesando lenguaje natural para entender preguntas y solicitudes y luego generan respuestas o contenido coherente y relevante. Teniendo en mente el significado de chat GPT, pues deseamos saber qué nos sugiere sobre las monedas valiosas. Y fíjate que nos dice que a menudo se caracterizan las monedas por sus antigüedades, rarezas, errores, acuñaciones limitadas y composición metálica valiosa. También enfatiza que no todas las monedas son valiosas y que la demanda, el estado e incluso las características específicas como las marcas de corte pueden influir en su valor. Y me imagino que se refiere a algún error o variedad. Además, el chat GPT recomienda comparar precios de venta en diferentes lugares y manipular las monedas con cuidado para evitar afectar su valor. Y yo estoy de acuerdo, yo diría que estas recomendaciones sobre los precios de venta se pueden buscar en libros, registros, tales como las casas de subasta u otros sitios. De hecho, continúa diciendo el chat GPT que también provee un desglose más detallado o factores que contribuyen al valor de la demanda. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice que la antigüedad y la rareza, las monedas más antiguas, especialmente aquellas con importancia histórica o tiradas limitadas, tienden a ser más valiosas. Muy cierto. Otra cosita que ellos dicen son que los errores y variedades, si las monedas tienen errores, distingue la variedad común de una acuñación de lo que a menudo se denomina monedas con errores. Por lo tanto, las monedas con errores de acuñación o aquellas que son de una variedad diferente a la misma emisión común pueden ser muy codiciadas por los coleccionistas. Creo que sí, que dice cosas bastante interesantes. Lo que pasa es que lo resume, ¿no? Veamos más factores que dice el chat GPT sobre las monedas valiosas y habla sobre el contenido metálico. Las monedas fabricadas con metales preciosos como el oro y la plata tienen un valor intrínseco basado en el precio actual de mercado del metal, además de cualquier valor de colección. Y en este caso sí estoy de acuerdo con el chat GPT, pero también yo añadiría que también tiene un valor numismático, además del metal, ¿no? Pero como estamos hablando de colecciones de moneda, yo añadiría eso. Otra cosita que ellos dicen, el siguiente factor, pues serían las condiciones, ¿no? O grado, yo diría grado, ya que el estado físico de una moneda influye significativamente en su valor. Las monedas en perfecto estado, sin arañazo, desgaste ni daño, suelen tener un mayor valor. Definitivamente que concuerdo con ello, con lo que dice el chat GPT sobre las condiciones en las monedas. Otro factor que dice el chat GPT sobre las monedas valiosas es la demanda, y esto sí que yo lo menciono. Y ellos dicen que incluso las monedas raras pueden no ser valiosas si hay poca demanda entre los coleccionistas.
De hecho, siempre yo menciono esos detalles sobre la demanda. No solamente ChatGPT menciona estos factores, sino que también da consejos a la hora de vender sus monedas. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, ellos dicen que debemos de comparar precios. Sí, no se debe de conformar con la primera oferta que reciba y que se debe de comparar precios en diferentes tiendas de moneda, mercados en línea como eBay y hasta eventos de moneda. Muy bien, sí, lo resume, pero es muy adecuado. Otro factor o consejo que ellos dicen es que no se debe de manipular, debe de tener cierto cuidado. Y dice, fíjese, evite limpiar las monedas, ya que esto puede dañar su superficie y reducir su valor. Muy bien, eso yo concuerdo con ello. Guárdelas en cápsulas protectoras o estuches de plástico blando. Muy bien, yo también concuerdo con eso. Otra cosita que ellos dicen es que tenga paciencia. Encontrar al comprador adecuado y obtener el mejor precio puede llevar tiempo y esfuerzo. Definitivamente que concuerdo con ello. Y la verdad que no me sorprende que en el futuro próximo las grandes empresas de telemercadeo de moneda podrían utilizar sistemas avanzados de IA para realizar llamadas de venta. No sé cuán cierto es lo que les voy a decir, pero leí que en el futuro será difícil saber si se está hablando con una persona real o no. Wow. Eso significa que un equipo de venta será automatizado sin comisiones. Hmm. Bueno, la verdad que será interesante ver si la regulación gubernamental exige la divulgación del uso de IA en las llamadas de venta. Bueno, eso los reguladores gubernamentales siempre van a luchar por mantener a la vanguardia de la tecnología, por lo que podría llevar algún tiempo una vez que se implemente. Vamos a ver qué pasa. También yo sé que hoy en día las casas de subasta se esfuerzan y tienen sus gastos en la redacción escrita de las miles de monedas que ofrecen en una venta típica. Así es que no me sorprende que las pequeñas empresas que carecen de personal capacitado encuentren de provecho el uso del IA para las monedas con una buena historia y con datos para que se vendan mejor sus monedas. Así es que tengan en cuenta todos estos detalles interesantes de lo que dice el chat GPT sobre las monedas valiosas. Y si usted ha llegado hasta aquí, pues agradezco su apoyo en el canal. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales, comenten sobre este tema interesante y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.